2021. Empezamos las clases, nos toca hoy día las revoluciones liberales del año 30 y el año 48, y luego vamos a el tema de la segunda revolución industrial, que nos va a permitir entender la consolidación del proceso industrial en el siglo XIX. ¿Ok? Entonces, ambos temas están enmarcados en el siglo XIX, y bueno, más allá de eso, hay que estar atentos, ¿no? A ver. Hablemos entonces sobre las revoluciones liberales del año 30 y 48. ¿Cuál es su antecedente? El antecedente es el tema que nosotros hemos desarrollado anteriormente, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Tema pasado? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el tema pasado? Vamos. ¿Era napoleónica? La era napoleónica, ¿no? La era napoleónica, ¿no? Entonces, la era napoleónica nos ayudaba a entender cómo finalmente la Revolución Francesa, que había tenido su desarrollo hacia el interior hasta 1799, finalmente la Revolución Francesa había logrado su desarrollo hacia afuera, ¿no? ¿Qué quiere decir, profe, su desarrollo hacia afuera? Bueno, a partir de Napoleón Bonaparte en adelante empieza pues su expansión, ¿ya? La expansión de la revolución, y su contagio de alguna manera pues a gran parte de lo que va a ser Europa, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir acerca de la llamada era napoleónica. Eh, Bajo las palabras de Friedrich Hegel, ¿ya? No, no hablo de Engels, ¿no? Hablo de Hegel. Hegel decía que a partir de que vio ingresar pues a Napoleón a Prusia, ¿ya? Un joven Hegel, ¿no? El de la razón absoluta, ¿no? El gran filósofo que nos va a hablar pues de la tesis, antítesis y síntesis, ¿ya? Que lo trabajas en filosofía. Entonces Hegel decía que lo vio a Napoleón ingresando a Prusia, y la exclamación fue: he ahí la razón a caballo, he ahí la razón andante. Napoleón Bonaparte era la razón expandiéndose por Europa, la razón ilustrada, ¿no? Bueno, finalmente Napoleón fue derrotado en 1815. Derrotado Napoleón, fue enviado a la isla de Santa Elena, ¿no? Y ahí morirá finalmente Napoleón en 1821. Pero habrás podido terminar con Napoleón Bonaparte, pero no vas a poder terminar con la irradiación de lo que es el movimiento liberal, ¿no? Podemos decirle el pensamiento liberal ilustrado que había expandido Napoleón, ¿no? Ahora, Napoleón también de manera indirecta, ¿ya? De manera indirecta, había ayudado en la difusión del nacionalismo, ¿ya? Como dirían, ¿no? Sin querer queriendo, Napoleón también lo hizo. ¿Y cómo así? A partir de que Napoleón lleva a cabo la invasión a España, en ese momento en España se formaron movimientos contra la invasión francesa, los movimientos juntistas, ¿no? Las juntas de gobierno en diferentes localidades en España. Finalmente se van a congregar en algo que se llama las Cortes de Cádiz en 1810. La cuestión es que Napoleón Bonaparte, la presencia del ejército francés en España ha hecho que se vaya creando la identidad nacional entre los españoles, y esta idea de entender que nosotros debemos de autogobernarnos, que no puede ser que un extranjero imponga sus reglas acá. ¿Ok? Ese es Napoleón. Bueno, eso es lo que pasó con la invasión napoleónica de España. Similar a lo que ocurrió en España, se dio en otros lugares, en otras localidades. Por ejemplo, el reino de Nápoles en Italia. Los italianos también van a llevar a cabo su rechazo, van a haber movimientos de rechazo a la invasión napoleónica. En Polonia de la misma manera, ¿ya? En la misma Prusia también. Entonces todo esto me ayuda a entender algo. Me ayuda a entender que Napoleón de manera directa ha ayudado en la difusión de la ilustración, y de manera indirecta ha ayudado en la difusión del nacionalismo. Estos dos
¿ya? Movimientos ideológicos van a ser muy importantes a lo largo del siglo XIX. ¿Qué más? A pesar de que Napoleón Bonaparte ya fue derrotado en 1815, como decía tu compañero, se pudo haber terminado con Napoleón, pero no más con la idea. Y la idea va a seguir recorriendo Europa. La idea de la ilustración, de la defensa de los derechos fundamentales, de la razón y el progreso, la razón y la transformación, ¿no? La razón y el bien común, la razón y los imperativos categóricos. ¿Ok? Entonces, eso no lo ibas a poder terminar. A pesar de que, derrotado Napoleón, en Europa se instaló la llamada Santa Alianza. Santa Alianza, que era un bloque militar cuyo objetivo fundamental era terminar con todo movimiento de corte liberal. Entonces, si querían terminar con todo movimiento de corte liberal era porque entendían que en cualquier momento podía aparecer nuevamente un movimiento bajo o enarbolando lo logrado en la Francia revolucionaria. Entonces, eso era peligroso. ¿Ya? Eso era peligroso. Ahora, eh, eso es lo que vamos a ver en las revoluciones del año 30 y 48. O sea, nuevamente el regreso de la burguesía y entender que podía terminar con el poder monárquico o con el anciano régimen. Entonces, hablar de las revoluciones del 30 y 48, bajo estos planteamientos, podemos decir que estamos ante movimientos revolucionarios de corte liberal que van a traer como consecuencia la consolidación política de la burguesía europea. Cuando decimos la consolidación política, quiere decir que finalmente la burguesía liberal va a tomar el control de sus respectivos estados. Pero esto va a ser una larga lucha, porque de todas maneras hay una oposición monárquica. El epicentro, el lugar de donde va a partir todo esto es Francia. Y el impacto de lo que va a ser la Revolución del 30 en Francia se va a expandir hacia Italia, hacia Polonia, hacia Alemania, hacia España, ¿ya? Y también de la misma manera la Revolución del 48. Por eso decimos que el epicentro es Francia, ¿ya? Así como cuando hablas de un temblor, dices, ¿dónde empezó? ¿No? ¿No? Estás en plena clase y empieza a moverse la tierra. ¿Dónde empezó? ¿En Chilca? ¿En Nazca? ¿No? ¿Empezó en Ancash? ¿Dónde? Entonces, hablamos de un epicentro, aquí será Francia. Características. ¿Cuáles son las características de estos movimientos liberales del año 30 y 48? Son movimientos influenciados fundamentalmente por el liberalismo político, por esta idea de que todos somos iguales, que no nace con el pensamiento ilustrado, que ya está de alguna manera tiene sus antecedentes en los planteamientos de un señor que se llama John Locke, el padre del liberalismo político, donde planteaba que nadie nace con algo de más, todos nacemos iguales, tabula rasa, y por ende, desarrollado más adelante por John Jacobo Rousseau, se entiende pues que si todos somos iguales, a partir de eso hay que entender entonces que todos estamos bajo un contrato social, que si hay poder, ese poder emana del pueblo, que la soberanía popular es lo principal. ¿Ok? Entonces, ese es el liberalismo político. Pero también, la difusión del liberalismo político nos conlleva a la aparición de otros movimientos literarios, intelectuales, filosóficos, bueno, más que nada intelectuales, ¿no? Ya literarios, como por ejemplo el llamado romanticismo. Alguna vez debes haber escuchado esto, ¿no? Yo por ella lo dejo todo. Ella es mi vida. Yo sin ella no puedo vivir. ¿Sí? Prefiero la muerte a perderla. ¿Correcto? ¿Sí? Profe, sí. Profe, ¿a quién se está refiriendo? A mi patria. A mi patria. A la lucha por la mejora de todos. ¿Ok? A la nación. Ah, profe, era a la patria. Claro. ¿De qué crees que estoy hablando? No, es que yo pensaba, tranquilo, te estoy hablando de la patria, ¿ya? De la nación. Profe, y ella no te hace caso, por gusto es.
Estamos hablando de la patria, ¿no? Entonces, cuando hablamos entonces del romanticismo, es ese apego, ¿no? De la gente, ese apego idealista, de entender que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Mientras el realista te dice, oye, no, las condiciones son así, ¿eh? Esto es así, esto no se puede cambiar, ¿no? Siempre ha habido esto, siempre va a haber esto, ¿ya? Es difícil, es imposible, ¿ya? ¿Para qué vas a hacerlo? El romántico te va a decir, sí se puede. Y si en ese proceso tengo que otorgar algo más para que finalmente se logre, lo voy a hacer, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando del llamado romanticismo. Por eso es que mucha de esta gente se va a sumar también a estos procesos revolucionarios del año 30 y 48. En la literatura, ya, si no estoy mal, tiene que ver pues con personajes como Werther, ¿no? Por ejemplo. En el caso del nacionalismo, el nacionalismo tiene que ver con esta suerte, como te decía, de identidad. Identificarnos a todos en común. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo te dijera esto. A ver, ahí está. Imaginemos que yo te dijera, esto es nuestro mapa del Perú. ¿Ok? Nuestra bandera es la que tiene una estrella solitaria. Nuestro héroe se llama Arturo Prat. Y hay que estar muy orgullosos, ¿ya? De nuestros orígenes entre los mapuches. ¿Origen mapuche? ¿Prat? Este mapa no se pase. Se nota que es historia universal, profe. Esto no es Perú, profe. Yo te estoy diciendo nuestra patria, yo no te estoy diciendo Perú. Ah, profe. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de identidad nacional, estamos hablando de territorio. La identidad como un territorio. O sea, por más feo que sea como dibuje tu profe el mapa, tú lo reconoces, ¿ya? Por más que parezca, no sé, una muela, no importa, tú lo reconoces como el mapa del Perú, ¿correcto? ¿Qué más? Tu historia. La historia, profe, claro, en torno a tus grandes personajes, en torno a qué hubo antes, qué nos identifica. ¿Qué más, profe? La lengua. La lengua. Profe, pero en el Perú hay diferentes lenguas, sí, pero lo entiendes como partes del Perú. Imagínate que yo te dijera el guaraní. El guaraní es un idioma con el cual hay que identificarse. No, profe, eso es para Paraguay. ¿Ves? Territorio. ¿Qué más, profe? Los símbolos. Y cuando hablo de símbolos, estoy hablando de qué cosa? Una bandera. Mm, todo eso en conjunto, lo que crea qué cosa es identidad. Entender dónde estás. Entonces, eso también va a estar presente entre ellos, claro. Entonces, en los procesos de unificación, ellos van a tener que demarcar en primer lugar cuál es su territorio, cuál es su bandera, cuál es su pasado, con qué se están identificando entre ellos. ¿Ya? Y otra característica es que gran parte de estos movimientos estarán impulsados fundamentalmente por la burguesía. Cuando hablo de burguesía, estoy hablando de en la amplitud, ¿no? Hay una gran burguesía que está constituida por los grandes comerciantes, por banqueros, por algunos grupos proindustriales. Hay una pequeña burguesía constituida por intelectuales de menor, de repente, aquí de menor ingreso, pequeños comerciantes. Pero también estos movimientos no hubiesen podido triunfar si no hubiesen contado con el gran apoyo popular. El campesinado, los pobres urbanos, y hacia 1848 vamos a hablar de la aparición de el movimiento obrero, en el caso francés. Todo esto está en el contexto de la primera revolución industrial todavía.
¿no? Pero esto será el tránsito para entender cómo algunos de estos países van a entrar al proceso de la segunda revolución industrial. Antes de la revolución del año de 1930 y 1948, hablemos del caso de 1820, con la revolución liberal en España. En 1820, el rey Fernando VII, que había retornado luego de que la Santa Alianza lo respaldara, quiso llevar a cabo la guerra contra las corrientes libertadoras en América, la de Bolívar, la de San Martín. Para eso envió a una escuadra militar para terminar con esas corrientes libertadoras. La labor se le encargó a un señor que se llama Rafael del Riego. Este Rafael del Riego sale de España para terminar con las corrientes libertadoras, da media vuelta y le da el golpe de Estado, ¿no? Le da el golpe de Estado a Fernando VII, restituyendo en España la Constitución del año de 1812. Constitución de 1812 de corte liberal. Por eso que a este proceso también se le llama la Revolución Liberal de 1820 o también se le llama el trienio constitucional. Porque al final la Revolución Liberal Española iba a terminar en 1823. La Santa Alianza iba a intervenir en España y la Santa Alianza iba a lograr restituir el gobierno monárquico de Fernando VII. Pues entonces la Santa Alianza continuó en ese proceso, sí, pero las cosas iban a ir madurando. Íbamos a entrar a otras dos revoluciones, la de 1830 y la de 1848. ¿Ok? Vamos a la revolución de 1830. Vamos al epicentro francés. ¿Qué está pasando en Francia? Cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado en Leipzig en 1814, en Waterloo en 1815, fue un poco raro. Fue un poco raro porque no podía ser que Napoleón perdiera ya tan estrepitosamente. Algo debió haber ocurrido. Y lo que ocurrió fue que parte de la burguesía decidió entregar a Napoleón antes de perder algunos beneficios que podía conciliar con la monarquía que se iba a restablecer en Francia. Es así entonces que antes de la revolución de 1830, un señor que se llama Luis XVIII, que había aquí llegado al poder, no pudo instalar totalmente una monarquía constitucional. Para poder permitir la caída de Napoleón Bonaparte, la burguesía le había exigido a Luis XVIII poder llegar a algunos acuerdos. ¿Qué acuerdos, por ejemplo? Por ejemplo, que existiera un parlamento. Por ejemplo, que se respetara el derecho a la libertad de imprenta. ¿Qué quiere decir, profe? La libertad de prensa. Entonces, que pudiera haber votación. Entonces, Luis XVIII tuvo que aceptar. Así entonces se restituía la monarquía. La burguesía aquí no tenía todo el poder, pero por lo menos llegaba a algunos beneficios en el gobierno monárquico de Luis XVIII, y entre comillas las cosas podían haber funcionado. Pero muere Luis XVIII, pues. Muere Luis XVIII y llega al poder un señor que se llama Carlos X. Cuando Carlos X llega al poder, ¿ya? Podemos decir que hasta antes de esto Carlos X decía, no al odio, ¿ya? No aquí, ¿no? A la persecución. Yo voy a pacificar realmente Francia, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos a Carlos X. Pero cuando una vez Carlos X llega al poder, ese no al odio se transformó en sí al odio. Carlos X va a intentar restaurar el absolutismo, el control total en la figura del rey. Profe, y las reformas que se habían pactado con Luis XVIII va a patear el tablero. Profe, pero Carlos X dijo que no,
hay que hacerlo, si era posible, por la mejora de todos los franceses. No, intentó restaurar el absolutismo. E incluso impulsó el terror blanco. ¿Y qué es el terror blanco? La eliminación del sector radical que había participado en la Revolución Francesa. O sea, había gente que había participado en su momento en la Revolución Francesa, que había logrado sobrevivir a todo este proceso luego de la caída de Napoleón Bonaparte. Entonces, cuando Carlos X llega al poder, llega con odio más bien, llega con la sangre en el ojo. El objetivo de Carlos X era terminar con todo aquel que había sido ese rojo, entre comillas, que había participado pues en la Revolución Francesa. Y de pasada, bajo ese sustento, bajo ese sustento de perseguir al rojo, ¿ya? Ese rojo radical de la Revolución Francesa, entonces instalar un gobierno absolutista en la cual concentraba todos los poderes. Ya no iba a haber mayor, ni siquiera el menor atisbo de libertad que se había logrado con Luis XVIII. Por ejemplo, me está hablando de Francia, ¿no? De Francia, pues. Tranquilo. Ya, tranquilo, estoy hablando de Francia, ¿ya? De Francia. Entonces, cuando llegó al poder Luis, aquí no, Carlos X, por ejemplo, estableció las llamadas ordenanzas de Saint-Cloud. Mediante las ordenanzas de Saint-Cloud, empezó a llevar a cabo restricciones de libertades individuales. ¿Qué restricciones? Por ejemplo, aumentó el voto censitario. Ya había voto censitario, pero lo aumentó. ¿Qué quiere decir aumentó, profe, el voto censitario? ¿Qué es el voto censitario? Solamente pueden votar aquellos que puedan sostener cierto ingreso. Aquellos que tienen cierto ingreso económico son los únicos que pueden votar. Profe, entonces cuando dice aumenta el voto censitario, ¿qué quiere decir? Si antes la valla era de repente, vamos a ponerle, ¿no? Ya para el caso del Perú. Alguien que gane, no sé, 2.000 soles mensuales, ya ese podrá votar. Entonces, con las ordenanzas de Saint-Cloud, lo que hace Carlos X es decir, no, de ahora en adelante van a votar solamente los que ganen de 15.000 soles para arriba al mes. Te estoy poniendo así un monto. Pregunta, bajo eso, ¿quiénes iban a gobernar entonces? Profe, entonces iba a gobernar solamente la élite. Pues. Entonces aquellos que podían haber obtenido algún tipo de beneficio, por lo menos que su voz sea escuchada, ya no se iba a escuchar. Y ya no solamente eran altos burgueses, ya tenía que ver inclusive en ese momento directamente con retornar a la monarquía absolutista. Por eso decía, Carlos X ha pateado el tablero. Profe, pero cuando llegó dijo no al odio, ¿ya? ¡Viva la libertad! Lo estoy haciendo, un poco más dice, lo estoy haciendo en favor de la democracia. Salvemos la democracia. ¿Ya? Pero no, pues entró con la pierna en alto. Estoy hablando de Francia. Estoy hablando de Francia. ¿Ya? Entonces, empieza pues las restricciones a las libertades individuales, el aumento del voto censitario, elimina la libertad de prensa, ¿ya? Qué bueno que lo aclaró. Entonces, elimina la libertad de prensa, ¿ya? Libertad de prensa. Profe, no me diga que se había comprometido en la libertad de prensa. Bueno, de alguna manera sí, ¿no? Decía que de ahora en adelante todo iba a ser mucho mejor, pero entonces, no, pues aquello que él era contrario a su régimen lo iba a cerrar. Pues. Pero ¿por qué hizo todo eso? Recuerda, ¿no? Venganza. Había que restaurar la monarquía absoluta. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de Francia. ¿Ya? Entonces, ahora iba a tener, ¿qué cosa? Todo a su favor para tener el poder total. Pregunta. ¿La burguesía que había logrado, por lo menos la conciliación con Luis XVIII, iba a quedarse tranquila? ¿Se iba a quedar de brazos cruzados frente al intento absolutista del señor
Carlos X? No, pues. ¿Qué ocurrió, profe? Se formaron las barricadas. La gente salió a las calles. Se vivía como había sido en 1789, en la toma de la Bastilla. Este cuadro es el cuadro de Dacroix. Este cuadro de Dacroix representa la revolución de 1830. Muchos conocen este cuadro como el cuadro de la revolución de 1789, ¿no? O sea, el primero que ve dice, este es un cuadro de la revolución francesa de 1789. En realidad no. En realidad este es un cuadro, ¿ya?, respecto a la revolución francesa de 1830, en la cual tienes aquí la idea del nacionalismo. Aquí tienes a la madre patria, ¿ya?, con la bandera, que debe crear una identidad entre todos, y la población levantándose con ella. Había que defender la patria. ¿Quiénes, profe? Se tienen que sumar. La alta burguesía. Se tiene que sumar, ¿quiénes? La pequeña burguesía. La juventud en ese momento sumándose al proceso revolucionario. Se tiene que sumar, ¿qué más? El sector popular. ¿Para qué, profe? Para poder, aquí de alguna manera, estructurar un Estado mucho más equitativo. Y así entonces se impulsa la revolución de 1830. Una revolución impulsada fundamentalmente por la gran burguesía, liderada, ¿ya?, que lidera el movimiento con el respaldo popular y con el respaldo inclusive de la pequeña burguesía, ¿ya?, popular y pequeña burguesía. Cuando hablamos de pequeña burguesía, nos estamos refiriendo nuevamente a intelectuales, a pequeños comerciantes, que en ese momento entienden que es necesario hacer los cambios. Profe, ¿y lo lograron o no? Sí, finalmente la gente saliendo a las calles logró oponerse al retorno al absolutismo de Carlos X. ¿Ya? Porque en ese momento, profe, ¿por qué se están uniendo todos ellos? Porque esto es una amenaza. Es una amenaza. Ojo, estoy hablando de Francia. Estoy hablando de Francia, por si acaso. ¿Ya? Ya, profe. Ahora, ¿qué más, no? Finalmente, al dejar de lado pues lo que fue el intento absolutista de Carlos X, se instaló en Francia la monarquía constitucional o la monarquía parlamentaria. Entonces, a partir de la monarquía constitucional, entonces se retornaba nuevamente a las libertades que gozaban antes los franceses. E inclusive, de alguna manera, ahora dirigido por la burguesía. Esta nueva monarquía constitucional, donde el rey reina pero no gobierna, instaló en el poder, o como cara visible del poder en ese momento, a Luis Felipe Orleans, conocido también bajo el nombre del rey burgués. Profe, ¿y él es el que gobierna? Bueno, en realidad él no gobierna, pues, ¿no? Él es la cara visible, en realidad quien gobierna es el Parlamento. Y desde el Parlamento se impulsó medidas, como por ejemplo el desarrollo de la industria, ¿ya?, la modernización de los talleres nacionales. Y con todo esto, profe, se dio un gran impulso a la industrialización. Ahora pregunta, si hay un gran impulso a la industrialización, ¿habrá una mayor concentración de la gente en la urbe, en la ciudad? Claro, ¿no? En Sí, torno a las fábricas. Pregunta, ¿qué está surgiendo? ¿Qué sector social están haciendo? Fábricas, trabajadores de la fábrica, industria. obreros, los obreros, ¿no? El proletariado también le puedes llamar, ¿no? El obrero, ¿no? El obrero. Entonces, profe, ese obrero, ¿en qué condiciones está? Ah, ese es el otro problema, pues. Trabaja 14 horas, ya como lo habíamos dicho en una clase anterior, 16 horas, no tiene posibilidades de estudiar, no tiene posibilidades ni siquiera de poder tener un espacio digno de vivir. Muchos viven al costado de la fábrica en un espacio de 2x2 con toda su familia. Entonces, está bien, se ha cambiado a la monarquía absolutista por una monarquía constitucional,
pero hay cosas que no se han logrado cambiar. Por ejemplo, se mantiene el voto censitario. ¿Y qué es el voto censitario, profe? Solamente algunos votan. Está bien, se redujo un poco el voto censitario. Se redujo el establecimiento de cuánto tenías que ganar mínimo para poder votar. Pero hay un gran grupo de la población que no tiene esta posibilidad de votar. Eso quiere decir que hay un gran grupo de la población que está invisibilizado políticamente, que no tiene participación, que no tiene representación. Y eso va a ser criticado fundamentalmente por el sector popular, la pequeña burguesía y el sector obrero. Ellos están en ese momento criticando eso. ¿Qué más? El proceso de industrialización francesa, al final, ha hecho que se vaya alargando la brecha, que se haga mucho más visible entre quienes van acumulando cada vez una mayor riqueza, quienes están de alguna manera están de acuerdo con este régimen y que hay un gran empobrecimiento al otro lado. O sea, la brecha era evidente. O sea, ya no solamente era un problema político, era un problema económico. O sea, había gente que vivía en el día a día. ¿Qué quiere decir? Que si no trabajaba no comía. Entonces, muchos de ellos decían, ¿y para qué? ¿No? Nosotros luchamos en favor de la revolución del año 30 si al final solamente unos cuantos son los beneficiados. Ojo, te estoy hablando de Francia, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto de aquí va a crear las condiciones para lo que va a ser la próxima revolución, la revolución del año de 1848, ¿ya? La revolución del 48. Lo desarrollado en Francia va a tener su impacto en diferentes localidades de Europa. Por ejemplo, en Bélgica, con la revolución de 1830. Bélgica, ¿ya? Y Holanda, ¿ya? Bélgica y Holanda, entre comillas, formaban parte de un mismo territorio. Y había un problema ahí. El problema era que Bélgica prácticamente dependía de Holanda. ¿Ya? Hay una gran dependencia de Bélgica con respecto a Holanda. Ahí se habla sobre la elección bajo el voto, bajo la llamada aritmética holandesa. Pero bueno, son datos simplemente. La cuestión es que Holanda, ¿ya? La población de Holanda era menor en cuanto a la cantidad que Bélgica, pero cuando se daba el proceso electoral, el voto de los holandeses, ¿ya? Valía el doble que lo de un trabajador belga, ¿ah? De un poblador belga. Pero ¿por qué se había llevado a cabo ese tipo de reformas? Las compañías comerciales holandesas detentaban mayor poder, no solamente económico, sino también político, dominio sobre el escenario político. Finalmente, en 1830, en Bélgica, se logra romper con ese dominio de Holanda y así tenemos la Revolución del 30 en Bélgica. Otros movimientos nacionalistas y liberales se van a dar. Por ejemplo, en Polonia, Polonia exige ¿ya? Su autonomía, ¿ya? Exige formación de un régimen liberal. Italia está buscando llevar a cabo su unificación política, ¿ya? Dejar de ser un conjunto de reinos, república, está tan disperso. Y también el caso de Alemania, a partir del impulso de los movimientos en Prusia. Más adelante, hacia los años de 1861, Italia logrará unificarse y Alemania 10 años después, en 1871. Pero bueno, aquí ya se iniciaban todos esos movimientos. Entonces, como te decía, el epicentro había sido Francia. Luego de lo acontecido en Francia, ¿ya? Con todo esto de la Revolución del 30, ahora nos acercamos a la otra revolución,
a la revolución del 48. A ver, ¿qué pasa con la revolución del año de 1848? Se había instalado en Francia una monarquía parlamentaria o monarquía constitucional. El rey era Luis Felipe de Orleans. ¿Ya? Luis Felipe Orleans. El gobierno de Luis Felipe Orleans no había finalmente contribuido en una mayor equidad entre los miembros de la población. Más bien, si a alguien había beneficiado, era a los grandes banqueros, a los grandes comerciantes en Francia, pero la desigualdad jurídica, la desigualdad económica era evidente en Francia. Entonces, la desigualdad jurídica se expresaba en qué? En el respecto al voto, pues. ¿Qué tipo de voto había? Era un voto censitario nuevamente. Por eso te decía, ¿no? Habían ciudadanos pasivos y ciudadanos activos. Pero profesor no es lo que quiso hacer Carlos X. Lo que pasa es que Carlos X quiso ahondar esto, acrecentar esto. Aquí se dijo, no, hay que regresar a un voto censitario de repente bajo los cánones anteriores. Pero seguía siendo voto censitario. Entonces la desigualdad jurídica está presente ahí. Lo que excluye de la participación política directa, ¿a quiénes? A obreros, a pobres urbanos, ¿no? A los pobres de la ciudad, a uno que otro intelectual en crisis. Segundo, la desigualdad económica, como te dije, la revolución del 30, ¿ya? Había establecido una monarquía parlamentaria, entre comillas, para buscar mejoras para todos. Pero la desigualdad económica era evidente. La explotación del trabajador en la fábrica. Y es así como se empezó a organizar el movimiento obrero en Francia, de 1848. ¿Quién nos habla sobre este movimiento obrero de 1848? Un señor que se llama Carlos Marx. Tiene textos sobre esto. Profe, pero eso es rojo, profe, pero está así, pues, está ahí. ¿Ya? Bajo este escenario se van a dar los llamados banquetes populares. Banquetes populares. Profe, seguro es donde la gente va a comer, ¿no? Los banquetes populares son las manifestaciones populares en contra, aquí en los espacios públicos, ¿ya? 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 Son las manifestaciones populares en los espacios públicos, cuestionando, ¿ya? Cuestionando, por aquí, cuestionando. ¿Y qué están cuestionando, profe? Están cuestionando los alcances del régimen monárquico constitucional. O sea, la gente iba a las plazas públicas y en plena plaza pública decían, oye, ¿verdad? No hay igualdad. No, no, el régimen de Luis Felipe Orleans no nos está beneficiando. Profe, la gente se está mandando, sí. Imagínate en ese momento. La gente está en plena plaza, están conversando, están hablando de política. Y ya no solamente es el planteamiento liberal, ahora es el planteamiento obrero. Entonces, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos decían, nosotros hicimos que Luis Felipe Orleans llegara al poder. O sea, nosotros lo hicimos. Pero que nosotros hayamos luchado y que Luis Felipe Orleans haya llegado al poder, no quiere decir que eso fue un cheque en blanco. No quiere decir que Felipe Orleans va a quedarse en el poder porque, bueno, ya luchamos por él y se quedó ahí. No, no, no. Se ha peleado de... Atrévete a pensar por ti mismo. Nosotros tenemos derecho también aquí a exigirle. Y si no cumple, tenemos todo el derecho a sacarlo. Ya esto ya es demasiado. Empezaron a circular por ahí algunos documentos y todo. No. ¿Qué hizo entonces el régimen monárquico parlamentario? A través del ministro Polignac, dan en ese momento instrucciones y dan por norma la restricción de libertades individuales. Profe, ¿qué? Claro, que el gobierno, ya, parlamentario, lo que te dice es, esta gente no entiende. O sea, nosotros somos mejor que Carlos X. Nosotros le estamos otorgando libertades. Y es lo que hay, pues, no tienes más. Acostúmbrate a esto, más no hay. ¿Cómo vas a pedir mejoras?
El movimiento obrero está peor todavía. Están pidiendo reformas económicas. No, eso no. Entonces, la monarquía parlamentaria accionó pues cortando, eliminando libertades individuales. Por ejemplo, se prohíben los banquetes populares, la gente ya no se puede reunir en público, la gente ya no puede protestar, se restringe la libertad de imprenta, la libertad de, aquí la libertad de opinión, se prohíben las protestas, en fin. Todo eso era para qué? Para controlar. Pero en vez de controlar lo que hiciste, fue hacer enervar a la gente. La gente nuevamente formó sus barricadas. La gente nuevamente se organizó para terminar con el régimen ya imperante. Y ahora, a diferencia de la primera, ¿ya? De la revolución de 1830, donde fue impulsada fundamentalmente por la burguesía, ¿ya? Esta fue impulsada por la burguesía o la gran burguesía francesa. Esta segunda es impulsada principalmente por ¿quién? Por la pequeña burguesía y por el movimiento obrero. ¿Qué exige la pequeña burguesía? La pequeña burguesía lo que exige es eliminar, anular el voto censitario. ¿Qué está pidiendo la pequeña burguesía? Igualdad jurídica, igualdad de oportunidades para poder acceder a los cargos públicos. Eso es lo que está diciendo la pequeña burguesía. ¿Ya? Profe, en la primera revolución solo obtuvieron beneficio. Claro, ese es el problema, pues. Y en la primera, al final se estructuró todo acorde a los beneficios de la gran burguesía, pues. Por eso que se está dando este otro movimiento. Hay algunas cosas que no se habían zanjado. Entonces, la pequeña burguesía dice no, voto universal propuesto. Pero el movimiento obrero va más allá todavía. El movimiento obrero dice, nosotros exigimos voto universal. Aminorar la jornada laboral. ¿Qué? Menos horas laborales, sí. Educación para todos. ¿Ya? Acceso a la educación. Mayor igualdad económica. Ya esta gente está en otro level. Este sí es rojo, o sea, si quería llamar rojo, este era rojo. Ese es el movimiento obrero en aquel momento del 48. O sea, frente a eso, la burguesía, la pequeña burguesía, entre comillas, es recontra tibio lo que están pidiendo. Pero bueno, así entonces, el movimiento se convirtió, era mucho más radical. Y ese movimiento mucho más radical da fin a la monarquía constitucional. Se acabó, adiós monarquía constitucional, y se va a implantar en Francia la Segunda República. Si esta es la Segunda República, la pregunta es, ¿dónde se dio o dónde se estableció la Primera República? ¿Dónde estuvo la Primera República? Vamos, ¿dónde estuvo implementada la Primera República? En la Revolución Francesa. Ya, pero la Revolución Francesa, ¿en qué momento? ¿Con qué hecho? ¿Con qué periodo nace la Primera República en Francia? La Convención. Con la Convención Nacional. Correcto. Entonces, esa había dado nacimiento a la Primera República. Ahora estamos ante la Segunda República. Entonces, ahora en esta Segunda República se llevarán aquí cambios. Pregunta, a partir de todo esto, ¿cuáles son los cambios más probables que se den? ¿Los cambios que está pidiendo la pequeña burguesía o los cambios del movimiento obrero? ¿Qué es lo más probable que podría darse? Que se podría aceptar. De la pequeña burguesía. Los cambios de la pequeña burguesía. Porque lo del movimiento obrero era otro nivel, ¿no? Y eso es lo que se va a conseguir. Se consiguió el voto universal. Profe, y los otros aspectos del movimiento obrero tendrá que seguir luchando. De ahí la importancia del movimiento obrero de los años 50 a los previos a la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, al conseguir el voto universal, entonces el movimiento obrero ahora tenía participación política. Se formaron un conjunto de partidos políticos. El Partido Liberal,
el Partido Socialista, otros partidos, y entre ellos el Partido Bonapartista. El liberal lo entiendo. Entiendo más o menos su esencia, su apego de repente a la burguesía, hablar de los derechos fundamentales, en fin. El Partido Socialista también lo entiendo, ¿no? De repente un poquito más rojo, apegado más al movimiento obrero, pero aquí el que me llama la atención es el Partido Bonapartista. ¿Por qué? Porque este tiene apego popular, pero está enlazado principalmente a los intereses de la gran burguesía. Por eso no entiendo. El camino económico por donde quiere ir es apegado a la gran burguesía. Pero la crítica que hace hacia el sistema es apegado de alguna manera al sector popular. O sea, en pocas palabras, tienes un partido que tiene apoyo, que tiene entrada entre la gente del sector popular, más allá de que no los vaya a ayudar, pero sí, tiene entrada, tiene ese feeling, como diría, ¿no? ¿Apelando a qué, profe? A lo que había hecho Napoleón Bonaparte. Entonces, los bonapartistas, ¿qué decían? ¿No? Decían, Napoleón Bonaparte fue uno de los momentos más importantes de toda la historia francesa. Cuando Napoleón Bonaparte llega al poder en 1799, Napoleón Bonaparte llegó al poder ¿para qué? Para evitar la anarquía, para evitar inclusive ya que terminaran invadidos por parte de los europeos. Napoleón Bonaparte salvó la Revolución Francesa, rescató a la Revolución Francesa, ¿no? Lo hizo por los franceses, por todos. Además, Napoleón Bonaparte saneó de alguna manera la economía, ¿se entiende así? Salvó, hizo cambios económicos interesantes. Nos rescató de alguna manera de la crisis que había venido de los 10 años anteriores. Con el proceso revolucionario de 1789 a 1799, no, le dio una mayor estabilidad económica. Además, Napoleón persiguió también a los rojos. Le dio paz a Francia, al interior. Está bien, concentró todo el poder. Tuvo el control de la prensa, tuvo el control del poder judicial, tuvo el control del parlamento, ¿ya? Prácticamente concentró todo el poder político, pero lo hizo por nuestro bien. Profe, está hablando de Francia, ¿no? Estoy hablando de Francia. Estoy hablando de Francia. Entonces, apoyándose en el apellido Bonaparte, nace el partido bonapartista. O sea, no le pidas mayor cosa, ¿no? No le pidas mayor, ¿no?, constructo, ¿no? ¿No? Hay que apelar a los sentimientos en la gente, ¿no? El orgullo de Napoleón. Pero para terminar todo esto, ¿qué necesitas? Si se llama partido bonapartista, no puede postular a estas elecciones aquel que no se apellide Bonaparte, pues. ¿Sí? Claro, si es bonapartista, necesitas la herencia, necesitas a alguien que venga del mismo apellido Bonaparte. Y así aparece Luis Napoleón Bonaparte. Y la gente lo apoyó. Inclusive Bonaparte también sacó eso, ¿no? ¿No? Resolvió la parte económica, la paz social en Francia. Pero también tuvo que reconocer algunos errores. Dijo, no, sí, yo reconozco que a veces mi tío, porque era su tío, este es Luis Napoleón Bonaparte, se ha equivocado en algunas cosas, cuando trató de centralizar todo el poder, cuando finalmente se le pasó la mano y llegó al imperio, claro, eso estuvo mal, porque ya era concentrar tanto poder que no se respetan pues las instituciones. En algún momento se le pasó la mano con este control de la prensa. ¿Era necesario? Sí, era necesario en ese momento, pero yo creo que está mal y yo no lo haría. Yo me comprometo en que no voy a hacer eso. Además, me tienen que apoyar, ¿sabes por qué? Porque los socialistas podrían llegar al poder. Si no me apoyan, los socialistas lo van a hacer. Y así entonces hizo campaña y buena parte llegó al poder. Profe, entonces ganó. Y ni bien ganó las elecciones, consecuencia, ¿ya?
Profe, se olvidó entonces, me dijo, ¿no? Me imagino, ¿ya? Me imagino. Se olvidó de eso entonces, de lo que era su tío, entonces prefirió impulsar la gran Segunda República Francesa. No, al poco tiempo utilizó los mecanismos legales para quedarse por el mayor tiempo posible, instalando el Segundo Imperio Napoleónico. Esto es 1848. ¿Sabes cuándo va a caer el régimen napoleónico? En 1870. En 1870. Del 48 al 70 se va a quedar Luis Napoleón Bonaparte aquí, que van a haber elecciones. Él es el emperador, Segundo Imperio Napoleónico. Y a partir de ese momento empieza la gran época del imperialismo colonial francés. Profe, y sus promesas de... No. Ojo, estoy hablando de Francia. Ojo, Francia. ¿Ya? ¿Ya? En historia del Perú, tú debes recordar que para 1848, 1850, Francia está invadiendo México. Ahí está, pues, ¿no? Durante el gobierno de Luis Napoleón Bonaparte. Profe, y esto de aquí que se dio en Francia, del 48, va a tener su influencia, claro, va a tener su gran influencia para lo que va a ser más adelante los movimientos nuevamente nacionalistas en Italia y en Alemania principalmente. ¿Para qué, profe? Para su proceso de unificación. ¿Ok? Entonces, eso. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Se me entendió? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profesor, profesor. todo claro. Ya. Haz tu captura de pantalla, por favor. ¿Ya? Haz tu captura de pantalla. Profe, pero se parece. No, te estoy hablando nuevamente de Francia. Por favor, no confundas mis palabras. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, luego de esto, ¿ya? Luego de esto, ¿puedo pasar? ¿Puedo continuar? Sí, profesor, gracias. Sí, ¿Eh? profesor. Listo. Luego de esto pasamos a la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial, ¿dónde se había dado inicio? ¿Dónde se inició la primera revolución industrial? Inglaterra. En Inglaterra. Pregunta, ¿para el siglo XIX Inglaterra seguirá siendo industrial? Para el siglo XIX, ¿Inglaterra seguirá siendo industrial? ¿Sí o no? Sí. Sí. Inclusive es la primera potencia mundial. No, profe, pero aquí ya aparece Estados Unidos. Sí, surgen nuevas potencias industriales, pero Inglaterra sigue dominando el escenario económico, inclusive militar, a nivel naval. ¿Ya? Pero surgen nuevas potencias industriales. Por eso que cuando hablamos de la segunda revolución industrial, estamos hablando de un proceso de consolidación del industrialismo. ¿Dónde se inició? Se inició con la primera revolución en Inglaterra y aquí se consolida. Un promedio aproximadamente entre los años de 1850 y 1914. Es un aproximado, no es que te diga que así exactamente fue. ¿Ya? Extendiéndose a nuevas potencias industriales, como por ejemplo, y eso ha sido pregunta de examen de admisión, ¿cuáles fueron las potencias industriales más importantes? Uno es Estados Unidos, el otro es Japón, el otro es Alemania. Pero también en su momento lo va a ser Francia e Italia. Vamos al caso norteamericano. A ver, Estados Unidos había logrado su independencia en 1783. ¿Sí? En 1783 finalmente a Estados Unidos eh, a Estados Unidos finalmente se le está reconociendo su independencia. Pero a pesar de la independencia norteamericana, Estados Unidos no ha terminado con algo todavía tiene pendiente. Y lo pendiente es que al interior de los Estados Unidos se puede hablar de dos sectores, ¿ya? Con intereses contradictorios. Los estados del norte versus los estados del sur. Los estados del norte son proindustriales. Son productores de tintes, de textiles,
de zapatos, productores de acero, bueno, productores de hierro, digo, productores de hierro, ¿ya? Más adelante van a impulsar no solamente la gran construcción de vías férreas, sino también la electrificación. ¿Para qué, profe? Para el desarrollo industrial. ¿Ya? Entonces, eso es los estados del norte. También son proteccionistas. ¿Qué quiere decir proteccionistas? Ellos entienden que para que su producción industrial, ¿ya?, pueda venderse, pueda lograr cubrir el mercado americano, es necesario ponerle algunas restricciones a las importaciones. ¿Y por qué, profe, restricciones a las importaciones? Porque de esa manera va a lograr que sus productos puedan venderse a nivel interno. Claro que eso podría traer también un proceso inflacionario, pero decidían eso. O sea, en esa época habían algunos, inclusive norteamericanos, que decían, hay que luchar contra el dominio del imperialismo inglés. Imagínate, ¿no? Un norteamericano diciendo, hay que luchar contra el dominio del imperialismo inglés. ¿Por qué estará diciendo eso este norteamericano? Porque todavía no es industrial, porque todavía no es potencia, porque en ese momento está germinando, está creando las condiciones. ¿Sí? Entonces, es interesante lo que está pasando en el norte de Norteamérica, con esta política proindustrial y proteccionista. Mientras tanto, en el sur, ¿ya?, en la zona del sur, lo que encontramos es un sector agroexportador y librecambista. ¿Qué quiere decir? Aquí productor de azúcar fundamentalmente. ¿Y por qué librecambista? Porque su mayor relación comercial no está con los estados del norte. Su mayor relación comercial está fundamentalmente con Inglaterra. Inglaterra le provee de productos y los estados del sur, a cambio de eso, entonces, le ofertan su producción agrícola. ¿Ya? Entonces, es eso lo que está ocurriendo. ¿Y por qué los estados del sur están contentos de alguna manera con este tipo de relación? Porque a diferencia de los del norte, los ingleses les venden de alguna manera mucho más barato a los del sur. El objetivo, mantener el control del mercado en el sur. Por eso que los del norte dicen, no, eso no debería pasar aquí, hay que poner restricciones. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no podemos ganar ese mercado. Entonces, aquí no es que uno sea bueno y el otro sea malo, sino que estamos hablando de intereses diferentes. Los estados del sur son librecambistas, ¿ya? Son librecambistas. Entonces, ¿no? Aquí están apoyando esta apertura comercial. ¿Ya? Esos son los sureños. Pero, como le decía a tus compañeros en el otro aula, los sureños, por lo menos, este sector agroexportador, si nosotros los comparamos al Perú, este sector que es el atrasado, entre comillas, en Estados Unidos, es el más avanzado en el Perú. ¿Cómo que el más avanzado? ¿Cuál es el más avanzado en el Perú para esta época? ¿El más avanzado no son los azucareros en la costa norte en el Perú? Profe, no, pues no maletee, profe, ¿cómo decir eso del Perú? ¿No es cierto? Entonces, mira la comparación, ¿no? Los estados del norte son antiesclavistas, son abolicionistas, quieren abolir la esclavitud. ¿Por qué? Porque lo que necesitan en la fábrica principalmente es un trabajador asalariado. Yo te pago y tú verás dónde vives, tú verás qué es lo que haces, ese es tu roche. ¿Ya? En cambio, los estados del sur son esclavistas. ¿Y son esclavistas por qué? Porque gran parte de su producción azucarera es con mano de obra esclava. ¿No? No sé si tú has visto una película que se llama Django sin cadenas. ¿La has visto? ¿Sí? Sí, Porque Django sin cadenas. Esto. Profe, sí, creo.
Profe, está en Netflix, profe, claro. ¿Ya? Con Leonardo DiCaprio, claro, 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 claro. Y es ahí, ¿no? Esta es una película de Quentin Tarantino, claro, muy bueno. No sé, aquellos que hayan visto la película, cuando Django, este es Django, ya, ese es el personaje de Django, ya, sin cadena, ¿no? Porque, entre comillas, lo trata como un liberado. Cuando Django entra a la hacienda donde está Leonardo DiCaprio y está montado a caballo, ¿cómo lo miran los demás? ¿Cómo lo miran los demás? Feo, ¿no? Se impresiona. ¿Y por qué se impresiona? ¿Por qué la impresión? ¿Por qué se impresionan que alguien, una persona de este tipo de test esté montado a caballo? Porque aquí, ¿no? En ese contexto, el esclavo no puede montar a caballo, no puede ni siquiera vestir, ¿ya? Entre comillas, como un blanco. Entonces, profe, el esclavo simplemente tiene que ir a pie y someterse a la autoridad. Pero también vemos al otro lado, ¿no? Aquellos que han visto la película, al otro lado, que hay algunos afrodescendientes, ya negros, ya listo, ¿no? Porque así se le tratan, aquí en el contexto, ¿no? Como el mayordomo de Leonardo DiCaprio, que es que él sí, ¿no? Que el de la hacienda, él sí, ¿no? Él dice, no, así debe ser, ¿ya? Hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Es, entre comillas, un afrodescendiente que se ha blanqueado, ¿no? Que se ha alienado. Vean la película, ¿ya? Hemos lanzado algunos spoilers, no te voy a decir cómo termina, pues, ¿no? Ve la película. Por favor, no escribas en qué termina, no le valores la película a tu compañero. Profe, está en Netflix, estás en Netflix. Profe, no tengo Netflix, este, el pirata más cercano, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Son 50. Ya. Entonces, ahí está, ¿no? Los estados del sur. Entonces, ahí está la diferencia entre lo del norte y lo del sur. ¿Cuándo se agudiza todos estos problemas? En el proceso electoral. ¿Ya? No hay nada que agudice más la sociedad que un proceso electoral. ¿Ya? La gente se pelea y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si no, mírate. Entonces, tenemos a la propuesta de los del norte. Ahí está el señor Abraham Lincoln, ¿ya? Y no está cazando vampiros, por si acaso. Y al otro lado tenemos a los estados del sur y al señor Jefferson Davis. ¿Está bien? Entonces ahí están estos dos. La elección, ¿quién la gana? La gana Lincoln. Y cuando Lincoln gana la elección, los estados del sur dicen, no, no lo reconocemos. Ese señor una semana antes ha dicho que va a abolir la esclavitud, no. ¿Dónde se ha visto que vamos a abolir la esclavitud? ¿Dónde se ha visto que, así, ¿no? De manera racista, que un negro va a ser igual que yo? No te pases. Prefiero separarme. Prefiero, aquí, ¿no? Ser otro Estados Unidos. Un Estados Unidos 1 y un Estados Unidos 2. Por eso que a este sector se le llama los confederados. Y al otro sector, profe, los estados de la Unión. ¿A dónde nos llevó esto? A la guerra de secesión, pues se querían separar los del sur. ¿Le conviene a los del norte que los del sur se separen? ¿Les conviene o no les conviene? No les conviene. Perderían un gran mercado, perderían recursos, ¿ya? Perderían inclusive hasta fuerza laboral, entonces no les conviene. Por eso que todo eso nos lleva a la guerra de secesión norteamericana. Esta es la bandera de los confederados y esta es la bandera de los de la Unión. Pregunta, ¿quién crees que ganó en base a estas banderas? Unión. ¿Quiénes ganaron? ¿Norte o sur? Norte, ¿no? Los de la Unión. Los de la Unión ganaron. Y a partir de una guerra civil, Estados Unidos entonces dará impulso a su desarrollo industrial. Uno. Dos. Otro caso. Japón. A ver, ¿qué pasaba en Japón?
Antecedente, el llamado shogunato. ¿Qué pasaba en el gobierno del shogun en Japón? A pesar de ser una isla, eso sí, de gran tamaño, era un estado poliárquico. ¿Qué quiere decir poliárquico? Quiere decir que cada pequeño gobernante local tenía una gran autoridad. Esa es la poliarquía. Entonces, profe, el gobierno central no existía, pues en realidad era simplemente maquillaje el gobierno central, no había gobierno central. Cada uno, inclusive de estos nobles, se defendía con sus guerreros tradicionales. ¿Ya? Las guerras eran una constante. ¿Y cómo se llamaban sus guerreros tradicionales? Se llamaban los samuráis. ¿Algunas veces has visto un samurái o no? Samurái. Sí. Profe, ese aquí, claro, ese es un samurái. Profe, pero yo los samuráis que he visto, lo he visto de otra manera, ¿ve, profe? Algo así, profe. También. Ya. Pero bueno, ya. Ahí hablamos de los samuráis. ¿Qué es el samurái entonces? El samurái es un guerrero tradicional. ¿No? Es un guerrero tradicional. Aprovechando la división que había al interior de Japón, Estados Unidos va a intervenir en Japón y va a aperturar el libre comercio con Japón. Hace que firmen un tratado de libre comercio en la cual Estados Unidos de ahora en adelante va a inundar con su mercancía a Japón. Esto trae serios problemas para los comerciantes que estaban tratando de surgir en Japón. A ellos sí no les conviene este tipo de medidas. Y son ellos los que van a impulsar el proceso de la centralización de Japón. ¿Qué quiere decir? Que esto forme un solo gran estado. Liderados, apoyados en el emperador Tokugawa, van a dirigir el proceso de la centralización. Pero para poderse llevar a cabo la centralización política, ¿qué tienen que hacer? Tienen que someter a los daimios. ¿Y qué son los daimios, profe? Son los nobles, los señores. Y para someterlos tendrás que derrotar a los samuráis. Profe, pero los samuráis son grandes guerreros, pues, profe. Son los guerreros tradicionales de Japón. Son especialistas en la guerra. Pregunte, ¿cómo los podrías derrotar? Ah, profe, si son expertos en la guerra, entonces, profe, podría ser a través de cañonazos, ¿no? Claro. Profe, ¿qué es esto? Ah, esto es parte de una película. El último samurái. Profe, también la he visto, profe, también. ¿Ya? Profe, no la he visto. ¿Ya? Ahí tienes a tu... ¿Ya? ¿Ya tienes para comprar 2 discos? Ya, listo. 3 soles. Ya, profe, ya. Ya tengo película ya para ahora. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a la centralización. 3 por 5, bro. Allá en... Entonces, se somete entonces a los daimios, se logra instalar la monarquía constitucional, o sea, Japón instaló una monarquía constitucional. ¿Por qué hacen todo eso? Aquí es simple, ¿no? Si los japoneses no se modernizan, si no logran en ese momento decirle a Estados Unidos, ¿sabes qué? Hasta aquí, China ya ha sido invadido por Inglaterra. India ha sido invadido por Inglaterra. Francia, Alemania ya vienen hacia la zona asiática. Si no se moderniza, va a terminar como China. Y a Japón no le conviene. Por eso es que prefieren modernizarse, occidentalizarse. Sometieron a los daimos, los sometieron, pues a sangre y fuego, ¿no? A bala. Y se va a instalar el parlamento en Japón. El primer parlamento en Asia, japonés. Tienen moneda única. Tienen ejército único. ¿Qué hacen? Asimilan a los samuráis. Ahora los samuráis formarán parte del ejército nacional. Se establece una burocracia centralizada. No se elimina totalmente a los daimios. Algunos daimios serán asimilados a la burocracia japonesa. Profe, pero ¿y si algún daimio se oponía y decía, ¿sabes qué?
no quiero formar parte de esta burocracia, entonces lo pierdes todo. No, pero quiero luchar. No, 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 no. O apoyas al nuevo gobierno japonés, al nuevo imperio, el imperio Meiji, o te mueres. No hay otra. Y así se sumaron. Se estableció su propia condición política. Ahora que ya se han aquí, ¿no? Que se han consolidado como una suerte, pues, aquí de Estado moderno y occidentalizado, van a impulsar la industria. Ya no, aquí, ¿no? Dependerán de alguna manera de lo que envíe Estados Unidos. Pero necesitan nuevos mercados. Necesitan recursos. ¿Y a dónde van a apuntar? ¿A dónde van a mirar? ¿Quién tendrá que ser aquel país que pierda, que pague los platos rotos? China, pues. China. Claro. Pero no son lo mismo un chino que un japonés. No. Ahora puedes entender, ¿no? Los japoneses invadiendo China en este contexto, los japoneses invadiendo China en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora entenderás que no debe ser nada bonito, pues, que le digas a un chino, le digas, pero tú eres japonés. Debe ser feo, ¿no? No sé, pues, ¿no? Con estas historias de rivalidades y todo ello. Ah, por eso es que en las películas de Kung Fu constantemente están esos enfrentamientos entre japoneses y chinos. Ahora puedo entender. Ahora puedo entender hasta Ip Man, profe. Claro. ¿Ya? Profe, voy a comprar discos. Entonces, ahí está, ¿no? Japón. Ahora vamos a Alemania. Caso alemán. En el caso de Alemania, ¿ya? Se va a dar la unificación política a través del llamado Segundo Reich, el segundo gran imperio alemán, impulsadas por Prusia, ¿ya? Impulsadas por Prusia, por el Kaiser Guillermo I. ¿Qué fue lo que ocurrió? Austria, ¿ya? Austria dominaba los reinos germánicos luego de lo que había sido la caída de Napoleón. Cae Napoleón y el imperio austrohúngaro tenía el control de los reinos germánicos. Pero dentro de los reinos germánicos, ¿ya? La Confederación Germánica, había un reino en especial que se llama así, Prusia. Esta es la Prusia de Kant, ¿ya? Esta es la Prusia de Hegel, esta es la Prusia de Marx, ¿ya? Esa Prusia. No estamos hablando de cualquier Prusia, no, estamos hablando de una Prusia ilustrada, una Prusia que se ha modernizado, ¿ya? Que inclusive se ha modernizado mucho más que el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Que ha empezado a desarrollar industria y que está dividida. Tenemos de un lado a la Prusia oriental y la Prusia occidental. Una parte de Prusia pegado hacia la zona de Luxemburgo, Bélgica, Francia. Entonces, profe, ¿habrá que unir a todo Prusia? Sí, pero en ese proceso de unir a todo Prusia hay que aprovechar para unir todos estos territorios de pasada. Profe, y todo esto en conjunto, ¿cómo se va a llamar? Alemania. ¿Ya? Todo esto en conjunto se va a llamar Alemania. ¿Qué propone Prusia? Prusia propone la unión aduanera. ¿Qué ofrecía el Imperio Austrohúngaro? Bueno, el Imperio Austrohúngaro tendría en ese momento la unión tributaria. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, le cobra tributos a todos los reinos germánicos a cambio de su protección. Prusia dice, yo no te cobro tributos y yo te voy a proteger y te voy a brindar mayor protección que el Imperio Austrohúngaro. Yo no te voy a cobrar. Yo lo único que quiero es que liberes tus fronteras para poder comerciar en igualdad de condiciones. Bueno, en realidad no es igualdad de condiciones, Prusia es mucho más moderno. A eso se llama unión aduanera. Pregunta, ¿esa propuesta de Prusia es mejor que la propuesta del Imperio Austrohúngaro o no? Es mejor, pues. Es mejor. Pero consulta, ¿esto le conviene al Imperio Austrohúngaro? ¿Se va a quedar de brazos cruzados mientras Prusia lleva a cabo el proceso de unificación? No. Consecuencia, guerra, pues. Guerra aquí, ¿no? Austro-prusiana de 1866. ¿Quién ganó? Ganó Prusia.
Ganó Prusia. Era una maquinita industrial. Y este proceso que se está dando de unificación con la unión aduanera es peligroso. ¿Para los intereses de quién? De otro que también esté en los pasos industriales. ¿Quién es? Francia. Francia entiende que esto es un peligro. ¿Francia de quién? De Luis Napoleón Bonaparte. Ese que se quedó del 48 al 70, te dije. Ese pues. Y se lanzó a la guerra contra Prusia. Guerra franco-prusiana. Profe, ¿y le ganó? No. Le fue mal. O sea, para someter a su gente, sí le fue bien. Pero para enfrentarse a Prusia, no. Desaparece el segundo imperio napoleónico con la guerra franco-prusiana. ¿Y qué nace, profe? Nace la Tercera República. Ahí está, justo ahí nace. Y la Tercera República también pierde con Prusia. En 1871 ha terminado la guerra franco-prusiana, se va a suscribir el Tratado de Versalles, y en el Tratado de Versalles se suscribe la unificación alemana. Alemania se da el lujo de firmar su unificación en territorio francés. Y de pasada se queda con Alsacia y Lorena. Porque es un par de cachetadas a los franceses, sí. Y lo ratifica en el Tratado de Frankfurt, ya en territorio alemán. Es una maquinita de guerra, es una maquinita industrial. El cráneo de todo esto es el canciller Otto von Bismarck. Pero Bismarck entiende que Francia no es el enemigo. Que hay un competidor a quien quiere tumbarse. ¿A quién? Se quiere tumbar a Inglaterra. Imagínate, se tumbó a Austria, se tumbó a Francia y ahora va por Inglaterra. Pero para ir sobre Inglaterra necesita mayores aliados. Por eso que va a impulsar la formación de la Triple Alianza. Triple Alianza que nos va a llevar a ¿qué? A la Primera Guerra Mundial, pues. Mientras tanto, otros se sumaron también al proceso industrial. Francia, Italia con su unificación. Italia lo logra en 1861. Profe, ¿y el Perú? Vendía guano. No estoy hablando mal, ¿no? O sea, esta es la época de la prosperidad falaz, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya, profe, ya, pero no sea, no sea malo. Ya, pero es así, ¿no? Entonces, al otro lado, mientras tanto, la aparición de las nuevas potencias industriales nos llevarán al desarrollo de nuevas industrias, como la industria automotriz. ¿Dónde se inicia eso, profe? En Alemania. Ahí tenemos a Rudolf Diesel y el motor a gasolina. La industria siderúrgica, Alemania, con los hornos de Bessemer y Daimler. La industria química, con Nobel, con Bayer, nuevamente Alemania. La aspirina, porque Alemania es terrible. Estados Unidos también. La bombilla eléctrica, con Tomás Alva Edison. Nuevas fuentes de energía, la electricidad también. El petróleo. El movimiento obrero. Ya no solamente tenemos movimiento obrero en Inglaterra. Ahora el movimiento obrero es internacional. En todos lados. Y uno de sus principales pedidos es reducir la jornada laboral. La jornada de trabajo. Y así aparecerán nuevas ideologías obreras. El anarquismo, que rechaza la propiedad privada, que rechaza las leyes, el Estado. Y el socialismo, entre comillas, científico de Carlos Marx y Federico Engels. Profe, pero eso es rojo. Llámale como tú quieras. ¿Qué más? Tenemos la especialización del trabajo. ¿Y qué es eso, profe, la especialización del trabajo? Es cómo organizar el trabajo de ahora en adelante. ¿Ya? Aquí hay un pequeño video. Les envío el link para que lo puedan visualizar. En 3 minutos es una explicación sobre el taylorismo y el fordismo. Pero bueno, yo en menos tengo también que señalarlo, ¿no? ¿Qué es el taylorismo? El taylorismo es especializar el trabajo. ¿De qué manera? El objetivo es quitarle al trabajador el control sobre la producción. Yo te digo, ¿no? Este trabajador me tiene que hacer un zapato. Si él lo hace de cero, desde que corta el cuero hasta que finalmente lo va armando, hasta que le da el acabado, no, pues,
Él podría hacerlo en 2 días, podría hacerlo en una semana, él controla el trabajo. El objetivo es quitarle el trabajo, aquí el control del trabajo, y el taylorismo lo hace. ¿Qué es lo que hace? Segmenta entonces la elaboración del producto. Tú te encargas uno, tú te encargas de dos, tú te encargas de tres, de cuatro. El objetivo es eso, segmentarlo. Eso es una especialización del trabajo. O sea, distribuir el trabajo, profe. Distribuir el trabajo. Entonces, de esa manera digo, oye, ¿sabes qué? En un día tú me tienes que terminar 4, para que él avance 4, para que el otro avance 4 y para que el otro avance 4. Si no, no me sirve, chau. Ahora yo tengo el control de la producción. Ya no lo tiene el trabajador. Segundo, el Fordismo. Y el Fordismo, Henry Ford, que aplicó para la producción principalmente de autos. Henry Ford entonces lo que hizo fue, de ahora en adelante, hay una suerte de línea, ¿ya? Una suerte de tipo de banda, ¿no? Mecánica, con la cual el trabajador ya no tiene por qué ir a buscar los productos, no, se cuadra en un solo lugar y los productos pasan por él en un determinado tiempo. La cinta transportadora, exacto. Entonces, en esa cinta transportadora, de ahora en adelante, él tiene un tiempo para hacerlo. No tiene todo el día. Avanza y corre. Avanza y corre. Pregunta, ¿se podría acelerar la producción o no? Sí. O sea, ya no solamente controlo el tiempo en el cual tú produces, acelero la producción. E inclusive, ya ni siquiera te voy a dar todo el trabajo de armar, no. Tú ajustas estas tuercas, el otro le pone otra cosa encima, el otro ajusta estas tuercas y así. De esa manera, entonces, todos los productos son iguales, en un menor tiempo y sin un trabajador sumamente tecnificado. Cualquiera lo puede hacer. Fordismo. Lo que va a traer como consecuencia mayores ingresos en favor del empresariado, ¿no? Consecuencias, profe. El imperialismo colonial. Hay necesidad de mayores mercados. Hay necesidad de mayores recursos. Asia y África van a perder. Expansión colonial. Y mientras la tecnología va llegando, ese gran boom, y toda la gente dice, oye, lo máximo, estamos en una época donde la ciencia ha despertado de gran manera, también se está fabricando la ametralladora, invento de Gatling. Profe, ¿para qué? Lo que no he conseguido con el imperialismo colonial o con la expansión colonial, lo que no he conseguido con el mejoramiento de mi industria, lo voy a conseguir a través de las armas. Todos se están preparando para la Primera Guerra Mundial. Este proceso previo se le llama la paz armada, la gran carrera armamentista entre 1871 a 1914. Profe, ¿y qué más pasó? Nosotros nos quedamos ahí. Vamos a las claves. ¿Ya? Claves. Vamos a las claves. Profe, pero no, ya aparece su hermano, lo deja ahí nomás. Vamos a las claves. País del mundo que entró en la segunda revolución industrial originándose el progreso del desarrollo de la siderurgia. Alemania. Todos se inician en Alemania. 1 de 2. Pregunta 2. País más poderoso producto de las innovaciones industriales en el siglo XVIII y XIX. Inglaterra. Pues, es la primera potencia. Sigue siendo potencia. Inglaterra, beso. 3. En la segunda revolución industrial se utilizan nuevos materiales y fuente de energía. Dice materiales y fuente de energía. No te dice solamente fuente de energía. La electricidad es fuente de energía y nuevos materiales como el acero. ¿Ya? Ya. Después regreso para la captura otra vez. 4. Uno de los inventos que revolucionó la industria en la segunda fase fue la dinamita, que fue inventada por Nobel, Alfred Nobel. 5. Las luchas políticas impulsadas por la burguesía francesa en Europa en 1830 y 48 estuvieron inspirados en la ideología liberal, ¿no? Beso. ¿Ya? Ideología liberal. 6. Una de las consecuencias de las revoluciones industriales del siglo XIX fue la aparición, ¿no?, de la ideología obrera. Avión. 7. Fordismo y taylorismo y la explosión urbana fueron consecuencias de la segunda revolución industrial. 7 dedos. 8. Para una real transformación de la vida económica de nuestra sociedad mercantil e industrial, de la nueva sociedad mercantil e industrial,
fue necesario impulsar nuevas formas de producción agraria. Esta favoreció a la revolución agraria en Inglaterra del siglo XVII. Pero ello fue necesario terminar con el sistema. Bueno, lo que se impulsó fueron la política de campos cercados, ¿no? Que puso fin a la política de los campos abiertos. 8 casa. 9. Un aspecto importante de las revoluciones europeas del 30 y el 48, su relación con el nacionalismo y liberalismo. No se preocupen, en la parte final hacemos la captura que faltó, ¿ya? Las capturas de pantalla que faltó. 10. En 1948, una de las principales causas de las revoluciones en Francia, Alemania y otros países en Europa fue el ascenso, ¿no?, de la burguesía liberal. Proficiencia de gobiernos despóticos. Bueno, en realidad para el 48 había ya monarquía constitucional, ¿no? Dedo. 11. El suceso político conocido como Tres Gloriosas, el cual consistía en el derrocamiento del monarca Carlos X, a esa se dio en la Revolución Liberal del 30. Dedo. 12. La separación política de los denominados Países Bajos, que hoy se conocen como Estados Libres de Bélgica y Holanda, en mediados del siglo XIX se dio como resultado de las revoluciones. Claro, el epicentro es Francia. Dedo. 13. Una de las fuentes energéticas clave de la segunda revolución industrial fue el petróleo. De ahí que para su extracción las potencias instalaron enclaves, lugares donde obtener este recurso natural, fundamentalmente hacia la zona de Medio Oriente. Casa. 14. Entre las nuevas formas de producción desenvueltas por la segunda revolución industrial tenemos el taylorismo, que es la mecanización del trabajador. El trabajador se convierte en una tuerca más en el proceso de la producción. 14 besos. Y 15. Estados Unidos dio su fuerte desarrollo industrial a partir de su unificación mediante la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Ganando los estados norteños. Y ahí está su bandera. Entonces, por aquí pasemos a la captura que le faltó a algunos. Captura entonces, ¿de cuál? ¿De este? ¿De esta parte? ¿Sí? A ver, captura. Hagan la captura, por favor. Captura. ¿Está bien? ¿Sí? ¿A alguien le falta? ¿Estamos bien? Y la captura final, ¿no? Esta de aquí. Captura ahí. ¿Correcto? ¿Sí? Profesor, de nuevo. Ya. Hagan su captura ahí. 3, 2, 1, 0. Ya. Aquí. Ajá. Ahí está. ¿Listos? Captura de pantalla. ¿Ok? ¿Listos? ¿Alguien más? ¿Alguien le falta? Listo, profe, gracias. ¿Listos? Ya. Bueno, Listo, profe, gracias. entonces con Gracias, eso profe. habríamos terminado. ¿Sí?